Sí. Vale, hola, os doy la bienvenida a esta reunión extraordinaria de Lectores Anónimos. Nosotros somos un podcast que nos dedicamos a la literatura de género. Nosotros somos María y yo me llamo Cristian, y lo que queremos es visibilizar un poco a los autores que se dedican pues a la literatura fantástica y de ciencia ficción. Karen contactó con nosotros para hacer esta entrevista con Ricard Tefa aquí en el Salón del Cómic, y que fue el invitado perfecto, ¿no? Porque escribe literatura de género y además también escribe cómic, así que viene como anillo al dedo. Antes de empezar con la entrevista, queremos recordar todo lo que ha hecho Ricard, o por lo menos algunas de las cosas que ha hecho. Es escritor e ilustrador, tiene una gran trayectoria nacional e internacional en el mundo del cómic, y lo podemos encontrar con títulos como Monet, Nómada de la Luz o Océano, que ya hablaremos más en profundidad en Océano porque da mucho de lo que hablar y recientemente ha ganado dos premios, así que entraremos en mayor profundidad. Océano ha ganado el premio de cómic infantil y juvenil a Crítica Serrador, y también ayer ganó el premio del Salón del Cómic con la tercera entrega de Océano, que es Fisuras. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias por invitarme, gracias a Lectores Anónimos, gracias a Karen, por supuesto, por intermediar, y gracias al Salón, gracias a Cómic Barcelona por ceder este espacio. Bueno, nosotros siempre empezamos con la misma pregunta en todos los programas, porque como hemos dicho somos lectores anónimos, somos muy adictos a comprar libros y nos gusta saber si la gente que viene al programa también lo es o no. Así que la primera pregunta siempre es la misma, y es ¿cuánto tiempo llevas sin comprar un libro, o en este caso también se permite cómic? Sin comprar un cómic es un libro, el objeto es un libro. Diría que un par de días, seguramente. Fui a la presentación de un cómic de un amigo, de Yassin Belassin, que ha sacado un cómic autobiográfico que se llama Divendres Cuscús, que lo presentó en Sabadell el otro día, y le compré evidentemente el ejemplar, o sea que hace 2 días que me compré un libro. Muy bien, está muy bien. Ahora ya pasamos un poquito a hablar de ti. Vamos a empezar primero por conocerte un poquito más. Con tus obras de cómic las firmas como EFA, entiendo que EFA viene de Fernández, Sí. pero ¿por qué escoges el símbolo de la F, ¿no? de la EFA para...? Es muy simple. Cuando yo empecé a dibujar tebeos, que es hace como 1300 años, Pues muchos. los llevas bien, Sí, hace mogollón. Había muchos autores, muchos dibujantes e ilustradores que eran Fernando, Fernández, Hernando, Hernández, y me parecía como vulgar y anodino y uno más, y que iba a destacar poco si firmaba como Fernández, y firmaba simplemente como una letra F, la letra F de Fernández, y se limitaba a eso, y poco a poco eso se transformó en la letra EFA. En catalán F de Fernández es EFA, y ahí se quedó EFA. Cuando empecé a publicar de manera profesional para el mercado francés, les pareció perfecto, sobre todo porque se retiene, es fácil de pronunciar, y ya está, y ahí se quedó EFA. Bueno, misterio resuelto. Misterio, de hecho no hay misterio, hay más miseria que misterio. Seguramente te habrán preguntado esto ya muchas veces, pero sobre todo que has empezado con la faceta también de escritor. Perdona que no sé los términos que vamos a utilizar, pero diremos libro y cómic. Sí. Pero eso, has iniciado tu faceta como escritor de libros con Las máquinas del caos y tu saga de Estela Signata. ¿Cómo sabes cuándo una historia tiene que ser un cómic o un libro? Viene solo. O sea, posteriormente soy capaz de explicarlo, de relativizarlo, de entender el proceso que pasa por mi cerebro para decidir qué tipo de historia va a ser una novela, o qué tipo de historia va a ser un tebeo, o qué idea va a ser una canción para mi grupo, o qué idea se va a quedar simplemente como un verso escrito en alguno de mis libretas o un apunte. Es natural, es orgánico y es intuitivo. O sea, no es un proceso de selección donde yo me diga, bueno, esto funcionará súper bien como novela y esto tiene unas imágenes potentes. Creo que no, creo que mis novelas tienen imágenes muy potentes, y que mis tebeos funcionan
por cosas no necesariamente implicadas en las imágenes. Sí que es cierto que son dos lenguajes, el escrito y el dibujado, son el cómic más que el dibujo, porque el cómic es un lenguaje que va más allá del mero hecho de ser dibujado. Son dos lenguajes muy diferentes y que te permiten contar, te permiten el ejercicio de la narración de formas o desde aproximaciones muy diferentes. Para hacerlo fácil y entendible, en una novela yo puedo entrar en la cabeza de los personajes, puedo contar y describir sus emociones como si fuesen cosas físicas a describir, puedo desde la cabeza del personaje ir a eventos de su infancia, puedo proyectar sus deseos, sus objetivos, de manera que sean palabras entendibles para el lector, para la lectora. En el cómic no puedo hacer eso. En el cómic todo lo que enseño es desde fuera. Podría intentarlo, y seguramente hay autores que lo hacen y seguramente lo hacen muy bien, pero no es mi manera de narrar en cómic. En cómic lo que enseño es desde fuera. O sea, enseño lo que hace el personaje, cómo se mueve el personaje, cómo físicamente reacciona a lo que sea que le pase. Por otro lado, en el cómic puedo enseñar cómo se mueve el personaje, puedo enseñar su cara, cómo se emociona directamente, no con palabras sino con dibujos, y tiene una manera diferente de llegar al cerebro del lector, y esa información pasa a ser asimilada eso por un camino diferente. Eso evidentemente supongo que está en la base de decidir, de esta intuición que decía, qué historia va a ser contada de una manera u otra, porque una historia tiene pues como mucho más peso la psicología de los personajes, y en otro tiene más peso pues la acción física, lo que les pasa y cómo reaccionan a esos eventos. Bueno, comentas que las ideas te vienen y el formato lo decides según te viene, ¿no? Pero ahora pongamos por caso que somos una editorial y te pedimos el proceso contrario, ¿no? Que nos adaptes, por ejemplo, en Océano a novela, o Estela Signata o Las máquinas del caos a formato cómic, sí. Novela gráfica. ¿Podrías hacerlo o sería complicado? A ver, creo que tengo suficiente bagaje y experiencia profesional como para poder asumir ese ejercicio. Otra cosa es que quisiera hacerlo. Una historia que ya he contado, no tengo una urgencia, una necesidad de volverla a contar. Es más, creo que dibujar lo que estoy contando en Estela Signata no me vendría ni de gusto. O sea, primero por una cuestión de extensión. Son 6 novelas donde pasan muchas cosas. Eso en TVO serían muchas páginas, demasiadas quizás, y donde tendría que dibujar cosas que no necesariamente tengo ganas, y me parece muy bien que pues tener ese espacio donde puedo contar historias con palabras sin la necesidad de dibujarlas ni de buscar qué estética tienen, más allá de que yo como dibujante me dé el capricho de a veces pues hacer un boceto de un personaje, de una nave o de pues, uno de los paisajes que puedan salir en mis novelas. Pero el ejercicio sí, claro, podría hacerlo. No lo entendería muy bien. No, o sea, quizá preferiría, me imagino el ejercicio, porque lo intentamos con Las máquinas del caos, de proponer una adaptación para el mercado francés, pero yo solo me hacía el guión. O sea, yo me encargaba del guión y otra persona, un dibujante, se encargaba de hacer la parte gráfica. Eso quizás sí, sería más fácil, pero tampoco no, porque me lo propuso el dibujante. Hostia, molaría esto, adaptarlo, y dije, bueno, pues podemos intentarlo, ¿por qué no? Sí, no, de hecho, Las máquinas del caos, aunque es una novela, sí que la manera que está escrita y tal es muy visual, y sí. Yo creo que como formato cómic, novela gráfica también sí. Estaría guay. Sí, sí. Bueno, supongo que Las máquinas del caos es mi primer intento serio de acercarme a la literatura sin intentar que sea una continuación de mi oficio de autor de cómic, no solo de dibujante, sino de autor y guionista y todo lo que conlleva ser autor de cómic. Y creo que aún hay demasiado peso de lo visual. Uh-huh. O sea, realmente yo intentaba separarme del Ricarefa dibujante, pero está ahí. O sea, es innegable de que es un libro escrito por alguien que narra visualmente. Se nota. Pero eso tampoco tiene por qué ser malo. Oye, a mí me gusta mucho cuando estoy leyendo un libro
y me lo transmiten tan bien en imágenes que soy capaz yo de, con mi escasa imaginación, verlo. O sea que es de agradecer. Gracias. Y yo no digo que no a una tirada de cómic muy largo de Esther Asignata. Tú no quieres, pero a mí no me importaría, oye. Si alguien quiere adaptarlo, oye, están ahí los derechos. Y con Océano vemos que has trabajado como más puramente en solitario, en que todo el proyecto es tuyo, ¿no? Pero tú tienes muchos otros trabajos que son en colaboración, como por ejemplo Adiós Birkenau o Sola. ¿Cómo es el hecho de trabajar tú solo el proyecto entero? Y ya que has hecho las dos vertientes, ¿qué ventajas tiene uno y qué desventajas tiene el otro? ¿Qué tiene positivo cada una de las cosas, de las dos partes? Es difícil compararlo, porque son dos actividades, son dos ejercicios, creo, muy diferentes. Cuando uno trabaja solo, hace menos concesiones, pero yo creo que es más aburrido. O sea, el trabajo, la realización de un cómic es muy larga y es muy solitaria, aún incluso cuando es con colaboradores, porque son muchas horas de estar dibujando, son muchas horas de estar pensando, de estar intentando proyectar y encontrar las ideas de cómo narrar visualmente la historia que tienes entre manos. Y es más divertido hacerlo con gente, o sea, es compartir. Creo que la obra siempre sale mejor, porque hay diferentes visiones que intervienen, hay ideas que se complementan, que vienen a mejorar, que vienen a añadir, que vienen a dar un plus a lo que estás haciendo, ya sean guionistas o ya sean otros dibujantes. He hecho Adiós Birkenau, es un cómic que hemos hecho entre 3 dibujantes, la parte gráfica, y es muy interesante y es muy chulo. ¿Por qué eso? Porque cosas que quizás tú harías para dibujar tú, las harías de una manera, pero si la tiene que dibujar otra persona o tiene que intervenir en alguna de las etapas del dibujo, pues ya la planteas desde otra manera y estás abierto a lo que la otra persona pueda añadir o pueda aportar, porque ve las cosas diferentes, tan simple como eso, o porque refleja el dibujo, las emociones, los espacios, el movimiento de manera diferente y da un resultado que no es lo que tú harías, y eso siempre yo creo que es para mejor de la obra. Y luego está también el hecho de que cuando pasan cosas bonitas o malas alrededor de tu obra, cuando trabajes en equipo puedes ayudarte, darte soporte o celebrar, que siempre es más divertido celebrar en compañía que celebrar solo. Me busco gente, cuando celebro una cosa yo solo, pues ya me buscaré compañía, pero compartir esas alegrías siempre es mejor. Claro, y entonces, ¿por qué decidiste hacer solo en Océano? Porque soy un cabezón. Porque llevaba muchos años, mira, la historia viene de muy lejos. En el año 2005, que yo he llevado unos cuantos años ya trabajando para el mercado francés, siempre había sido con colaboraciones, y empecé a hacer TVOs en solitario para aprender, porque tenía, pues es igual, tienes la necesidad de contar tus historias, aunque sean mamarrachadas, y saqué un TVO que tuvo cierta, muy pequeña, pero cierta relevancia, sobre todo por el aspecto de guión de la historia. Incluso recibió algún premio de guión cuando mi intención era ser dibujante. Empieza a te acostumbrar a los premios. Eso nunca, no hace falta. Y eso como me bloqueó. Me dije, hostia, ahora si la gente empieza a mirar las historias que escribo yo desde una perspectiva crítica, al igual se dan cuenta de que no sé. Y luego lo que hice fue, pues, alejarme de ese ejercicio públicamente, pero yo personalmente, pues, aprender, estudiar, cada vez que trabajaba con guionistas, observar, preguntar, es decir, educarme como narrador. Y llegó un momento, sí, pues pasaron muchos años donde encadené colaboraciones con guionistas, un título tras de otro, más de 15 años, y llegó un momento en que consideré que al igual empezaba ya a saber un poco cómo se cuenta una historia. Y salió a la vez la necesidad de hacer un TVO. Como decía, hacer un TVO es un proceso muy largo. Y no siempre es fácil colocar un proyecto entre dos proyectos. Uno tiene que esperarse, ostras, acaba en un libro, no tener nada, voy a proponer, etcétera. Y no siempre es fácil conseguir colocar un proyecto más de tipo personal, que para mí es lo que es Océano, porque lo hago en solitario, es algo que tenía muchas ganas de hacer. Y conseguí
no sé muy bien cómo convencer a mi editora del momento de que yo quería hacer eso, le pareció interesante y encontré ese hueco. Y ese hueco para hacer Océano, que era de guión propio, coincidió a la vez que estaba desarrollando mi primera novela. O sea, que fueron dos cosas que coincidieron en el tiempo a la vez, y creo que incluso hay cosas temáticas que están ahí en paralelo, que supongo que una parte será casualidad y otra no tanto, ¿no? Porque las cosas se nutren las unas de otras. En fin, y llega un momento que pues tienes la oportunidad de hacer cosas. Yo siempre digo, las cosas suceden cuando se hacen. O sea, si me quedo pensando, me gustaría escribir una novela, bueno, pues las novelas no se escriben así, uno tiene que sentarse y escribir. Y pues los tebeos es lo mismo. La inspiración te tiene que llegar trabajando, si no, no sirve de nada. Sí. Vale, antes de pasar a hablar de Océano y de Estela Signata, te queremos preguntar también sobre otra faceta tuya, ¿no? Que vincula, digamos, a lo mejor un poco las dos cosas, ¿no? Que es la de ilustrar cubiertas de libros propios y de otras personas, sí. ¿no? ¿Cómo se consigue plasmar la esencia de un libro en la cubierta? No tengo ni idea. Cada vez es no sé si un desafío, un misterio, no sabes muy bien, porque además hay que añadir que no siempre dispones del tiempo ideal para ilustrar una cubierta. No siempre puedes leerte el libro. A veces ha coincidido que ya había leído ese libro, o sea que eso es una suerte. A veces te encuentras en que ese título no tienes tiempo de leértelo, pero ha tenido pues recorrido internacional y es fácil encontrar mucha crítica, mucha prensa, reseñas, por lo que puedes acabar de entender cuáles son las dinámicas del libro, cuáles son los puntos fuertes, de qué va, de qué no va y todo eso. Y entonces es relativamente fácil decir, bueno, hostia, es una historia de viajes en el tiempo, donde hay un asesino, hay una casa, hay una puerta, etcétera, etcétera, y con eso intentas proponer una idea. Evidentemente también vas a buscar qué se ha hecho. O sea, cuando me propone Maimés ilustrar la cubierta de Lauren Deutsch, la primera, la de las Shining Girls, las luminosas, lo primero que hago es, hostia, voy a ver qué han hecho en otros países con este libro. He de decir que normalmente es una decepción. Las portadas, las cubiertas anglosajonas dejan que desear bastante. Son tipográficas, tienen manchurrones, lo más importante suele ser el nombre de la autora y ya está, donde a veces no sabes ni de qué género es el libro en cuestión. Otros géneros más marcados sí que tienen, Young Adult, los romantasy suelen tener un tipo de cubierta más ilustrada, pero los géneros que he tocado no suelen ser de ese tipo. Intentas encontrar cuál es el alma, la esencia, que se dirija también. A mí me importa, creo que es muy importante y siempre pregunto, ¿a qué público se dirige? O sea, vale, porque suelo ilustrar novelas de género fantástico, y dices, hostia, esto va a un público que es el público que ya lee esto, o quieres llegar a un público más general, quieres atraer, ¿no? Y eso es muy importante para saber si vas a hacer una cubierta muy friki, ¿no? Muy específica, con unos códigos visuales que solo la gente que lee ciencia ficción puede entender, o si vas a hacer una cosa más normie, ¿no? Más para que, pues, si hay un personaje femenino, no entramos tanto en materia de universos paralelos, o sea, que puedas gustar un poco a todo el mundo. Pero no hay un secreto. De hecho, y para mis cubiertas es puro accidente que me esté ilustrando las de Estela Signata. Porque de hecho cuando salió Las máquinas del caos pedí directamente a la editorial que me lo ilustrara Marina. Primero porque Marina ya se había leído el libro antes de que saliera publicado, porque le pedí, creo que confío mucho en su criterio lector, y creo que es una gran ilustradora de cubiertas. Coincidimos. 100%, ¿Sí, no? 100%. ¿Verdad? Y dije, yo quiero que Marina me ilustre en mi portada, como un privilegio. Y para el segundo, para Estela Signata no podía. Marina no podía coger el compromiso. Le pedí a un amigo del País Vasco, ilustrador, a Jon Juárez, y me dijo, no. Me dijo, Ricard, lo siento, no voy a ilustrar tus novelas. Dije, mierda. Porque veía claramente su estilo, o sea, para mí era perfecto, ideal. Lanzamos un par de cañas más, tiramos la caña a algún ilustrador más con la editorial, y llegó un momento en que les dije, mira, no seamos tontos. Y si probamos, puedo hacer alguna propuesta yo, que al fin y al cabo
he leído los libros. Pues sé de qué sí, van. creo que sí. Y tengo una idea muy clara de cómo quiero que sean las cubiertas. O sea, no en concreto, pero una idea relativamente clara donde quiero evitar los tópicos de la space opera, de cubierta space opera, que creo que son aburridos, no me convencen para nada. Yo creo que si uno va a una librería, mira la estantería de ciencia ficción, coge los libros de space opera, son intercambiables absolutamente las cubiertas de space opera. Y yo quería alejarme de eso, quería hacer algo particular que tuviese esta esencia que tiene un punto de melodrama barroco, espeso, que creo que tiene la novela, con mucho contenido, con mucho personaje, con muchas tramas. Y me dijo, no, adelante, haz, sin compromiso. Es decir, si no estamos convencidos, pues seguiremos buscando ilustrador. Dimos muchas vueltas con Sergio, que es el director artístico de Maimés, muchas vueltas, muchas vueltas, o sea, que el rollo este de hacemos una propuesta y si no gusta buscamos a alguien más, no funcionó, seguimos buscando con mi nombre como única opción, pero porque sentíamos que nos íbamos acercando a algo muy interesante y estamos súper convencidos de que las cubiertas ahora mismo de Stelas Ignatas nos encantan, o sea, nosotros mismos somos fans, que no siempre es el caso. Hombre, a ver, vistas, la verdad es que la evolución y es que, sobre todo la portada del tercero es para mí una obra de arte casi. Gracias. Y yo, perdona, pero espero la del cuarto, que me gusta más que la del tercero. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé. ¿Qué es lo que es? ¡Quiero saberlo! Ya luego, el programa no va de esto ahora, y si no nos podríamos centrar solo en hacerte preguntas sobre luego hablamos de Stelas Ignatas más en Sí. profundidad si quieres. Pero ahora vamos a hablar primero de Noceano, que ¿Sí? es por la que ha recibido premios así últimamente, esta semana un par de premios, como quien no quiere la cosa. Sí, parece fácil, ¿eh? Sí. Pero no. Y bueno, te queremos preguntar de dónde surge un poco la idea de Noceano, ¿no? Porque son 3 novelas gráficas, 3 cómics muy cortitos, pero realmente muy cargados de crítica social, de lo que podría llegar a ser el futuro y demás. ¿Cómo surge esta idea? ¿Y tú realmente ves el futuro así? ¿Cómo veo el futuro? Ya entraremos en eso. ¿De dónde sale? No es fácil, porque las ideas no salen de un sitio, no aparecen en un sitio y ya tienen forma. Sale de muchos. Primero, como decía hace un momento, de hacer un cómic en solitario, de hacer un cómic de tipo juvenil también, hacer algo para lectores jóvenes. Aunque creo que lo puede leer todo el mundo, porque las etiquetas van bien para libreros y para editoriales para la hora de defender los libros, pero creo que como autores y creadores no nos sirven absolutamente de nada. De hacer un cómic muy franco-belga, tanto de formato, que es lo que suelo hacer siempre, este tipo de formatos, pero sí de tipo de página, con 4 tiras, con un dibujo entintado, semirrealista, con una pareja básica de personajes que se complementan. De hecho, uno de mis cómics de base de siempre es Spirou y Fantasio. Y en Dupuis, la editorial a los que les vendí el proyecto, es la editorial de Spirou y Fantasio, y ellos saben de sobras que yo muero por dibujar un TVO de Spirou y Fantasio, y siempre me dicen, no, Ricard, aún no. Y dije, no. Bueno, de acuerdo, pues aún no, pues voy a hacer mi Spirou y Fantasio, simplemente que en lugar de dibujar esos personajes en su universo, voy a hacerlo a mi medida, y eso, pues hay unas convicciones personales, políticas, de lo que tiene que ser un TVO, de lo que tiene que contar, de que tiene que tener contenido, de que me tiene que representar en cierta manera, de que tiene que tener un universo coherente con eso, con principios. Y ahí es donde digo, bueno, pues en lugar de dibujar una pareja de protagonistas que sean maromos, que sean hombres, que sean 2 chicos, que es lo más habitual en el mercado franco-belga, que siempre van, pues el Asterix y el Obelix, ¿no? O Luke y Luke, otro hombre, de manera tradicional, son hombres en universos de hombres, voy a darle la vuelta y voy a hacer un TVO prácticamente, estéticamente igual que podrían ser esos, pero con un universo donde los personajes y las relaciones sean entre mujeres y chavalas, pero que eso no sea el discurso de base, es decir, no vamos a hacer un TVO que se llame Mundo de Mujeres, sino que vivirán una aventura como podrían vivirla cualquiera de estos otros personajes, y eso
ya establece una base, un punto de partida. Tenía muy claro que iba a ser futurista. Y no un futuro lejano donde, pues como esté la asignata, donde naves espaciales y planetas, sino una cosa mucho más cercana a nosotros en el espacio y en el tiempo. Cuando uno mira a su alrededor, sois lectores de ciencia ficción, o sea, y la ciencia ficción parece que estemos inventando un futuro, pero lo que estamos haciendo es describir el presente o las preocupaciones que tenemos del presente, y eso creo que todos los que hacemos ciencia ficción lo repetimos bastante, ¿no? Que sí, que jugamos, que nos divierte inventar escenarios y poner cachivaches que vuelan, y es divertido, pero también tenemos preocupaciones reales de lo que sucede en nuestro entorno. Y en mi entorno más cercano tengo 2 chavales en casa que cumplen ya 17 años y no hacía tanto un tebeo para ellos como lectores, sino como padre preocupado por el futuro al que van. Ellos al fin y al cabo son los futuros adultos del mundo, ¿no? Y dices, hostia, si vemos la deriva actual, ¿no?, de nuestros tiempos, del cambio climático, de ese aumento del autoritarismo, de la extrema derecha, de la privatización, de absolutamente todo, y cuando digo todo es todo. Estamos, dentro de poco creo que empezaremos a ver ciudades que llevarán nombre de corporación, o sea... Sí. Quizá Madrid un día se llame Madrid Vodafone, ¿sabes? O Vodafone directamente, ¿no? O sea, estamos muy cerquita de eso. Y eso me ayuda a construir un mundo que es quizás excesivamente simple, ¿no? Pero que a mí me sirve para estructurarlo, para decir, bueno, habrá mucha más diferencia de clases sociales, el gobierno directamente será manejado por las grandes corporaciones, es decir, la democracia ha desaparecido, los ciudadanos no son ciudadanos, son usuarios. Eso me ayuda y ahí coloco unos personajes, es como si construye ese mundo, tiro unos personajes y tenía muy claro que eran 2 personajes que contrariamente a la literatura young adult, donde un personaje adolescente suele salvar el mundo, aquí eso no iba a suceder, porque creo que es irrealista. O sea, que creo que es primero mandar un mensaje donde dices que el individualismo y el heroísmo es lo que va a salvar el mundo, y no creo que sea eso. Creo que es más bien una cosa de querer cambiar el mundo, sí, pero no solo, sino en colectivo. Y eran 2 chavales que lo que hacían era, en lugar de querer cambiar los grandes problemas o arreglar los grandes problemas del mundo, lo intentaban, pero se daban de una hostia contra la realidad. Lo que hacían era ayudar a la gente que tienen alrededor, de ayudar a la señora que no puede llevar la compra y todo eso. Y la primera base del proyecto no se llamaba Océano, se llamaba Agencia Mañana. Eran 2 chavales que hacían como una agencia, como típico, vamos a hacer una agencia de detectives y vamos a resolver misterios en el colegio. Pero hacían una agencia que se llama Agencia Mañana, donde pues solventaban pequeños problemas de su barrio y ayudaban a tejer al fin una red, ¿no?, de ayuda mutua, de cuidados, que se dice hoy en día, y esa era la base de mi tebeo. Simplemente que al diseñar la ciudad, al diseñar las circunstancias y ese universo, poner nombre a todo el lore, ¿no?, de Océano, llegó el momento de, pues eso, pues llegas la parte alta, ¿no? Está el cúmulus, ¿no?, que es el anillo este que flota típico, que no me lo invento, que está en Alita, que está en mucha novela de anticipación. Pues voy dando nombre a todos los barrios y llega un momento que le doy nombre al mar que está ahí, que están las murallas protegiendo a la ciudad de ese mar que ha crecido, que ha aumentado de nivel, y que es un mar que ha muerto porque hemos agotado sus recursos, lo hemos contaminado y salió solo Océano. O sea, ya no es el océano, y dije, hostia, me mola, tiene gancho, y hice una cosa muy tonta, que es comprobar cómo funcionaba en todos los idiomas, ¿no? Porque claro, yo publico en Francia directamente, ¿no?, originalmente en francés, pero luego sé que se traduce aquí y que había muchas opciones de que se tradujera en catalán, y dije, hostia, pues funciona súper bien en castellano, en catalán, en inglés, y era como ideal, o sea, funciona súper bien, y vi que tampoco no era un nombre que se hubiera usado para otras cosas, y quizás sí. Luego sí que había un fotógrafo francés que había hecho un libro de fotografía que se llamaba también Océan, pero es igual, esas cosas suceden.
pero me gustó mucho y ahí es cuando decidí que los protagonistas, que no iban a ser ni Atari ni Tika, que el protagonista es el universo en sí mismo, es el mundo, que habría muchos más protagonistas, que sí que empezaba Atari sola y luego venía Tika a acompañarla, pero se iban añadiendo personajes. Si habéis leído los 3 primeros libros, ¿no? Al final es como una gran familia, ¿no? O sea, no tenemos solo a 2 protagonistas, sino un grupo, un colectivo. Mira, te voy a hacer una pregunta más tarde, pero acabas de decir como unas palabras clave, que esto a mí me ha dejado. Los 3 primeros libros. Precisamente, yo cuando me acabé el tercero dije, es que esto es el principio de la historia. Con lo que acabas de decir, los 3 primeros, ¿hay intención de más? Había la intención. Había la intención. Yo cuando propuse, lo que vendí a la editorial eran estos 3 primeros libros, había el argumento de los 3 primeros. Pero yo tenía, porque tenía un recorrido muy grande de cómo habíamos acabado aquí, los personajes sobre todo, y lo que sucedía después. O sea, yo tengo una cronología larga y a mí me habría gustado hacer 3 trilogías, de hecho. Y llegó un momento que por el mercado, ¿no? Por decisiones que no dependen de mí, la editorial decidió que con 3 ya bastaba. O sea, pues cómo estaba funcionando el TVO en Francia, etcétera. Porque les cuesta mucho hoy en día, vivimos en lo inmediato. Y en lugar de decir, bueno, vamos a esperar a ver cómo se instala esto, vamos a ver si encuentra su público, si va llegando, si va calando su mensaje, todo eso las decisiones se toman ya. Ha salido el libro en 12 semanas, ¿ha sido un éxito que esperábamos? No, pues vengan a otra cosa, mariposa. Y eso, pues, jode proyectos que nos gustaría a los autores que tuviesen un recorrido más largo. Para mí, lo que quería contar al principio de todo está contado en estos 3 libros, que es este universo. Y es más, tienes toda la razón. Para mí esta primera trilogía en Océano, o esta trilogía que es lo que ha quedado en Océano, es una origin story. O sea, cuando acaba el tercero de Océano es cuando están las bases puestas para que se desarrolle ese mundo de Océano. Y quien lo haya leído quizás lo entiende o quizás no. Yo me recuerdo una de las críticas que me hacían cuando salió el primero y cuando salió el segundo, insistieron, que era, se llama Océano y el mar casi no sale, ¿no? No tiene protagonismo. Y era, oye, calma, ¿no? Espera, ¿no? Espérate un poco, que ya llegará, te vas a hartar de agua. Y tú antes lo has dicho, ¿no? Es un cómic supuestamente para un público juvenil, pero que las etiquetas mejor las dejamos aparte porque realmente para un adulto lo puede leer y la crítica que hay detrás es brutal desde el punto de vista de un adulto. Y entonces, ¿qué es lo que quería sacar a relucir para que tanto jóvenes como adultos lo entendieran? Quizá no por igual, pero lo entendieran. A ver, yo el mensaje que quería mandar con Océano es no podemos perder la esperanza. O sea, el mundo está jodido, cierto. Hay opciones de que lo esté aún más en años venideros. Pero si nos dejamos llevar por esa inercia nihilista y que individualista y que muchas veces el mensaje es no vale la pena, no hace falta que hagamos nada porque no va a pasar nada. Yo pienso que es igual. O sea, a veces no hay que hacer las cosas para que pasen cosas, sino por el mero hecho, por el simple hecho de hacerlas. Y un poco era eso, no vamos a perder la esperanza, aunque la hayamos perdido. Y sobre todo ese mensaje lo quería mandar a los más jóvenes, a los lectores más jóvenes. Nosotros ya hemos perdido la esperanza, ya es culpa de ellos, ¿no? Que nosotros ya lo hemos hecho todo un poco, ¿no? O sea, hemos vivido nuestra vida, ¿no? Hace un siglo, pues estaríamos, ¿no? En el consejo de abuelos ya un poco, ¿no, Cristian? Sí. A ver, tú un poquito más, ¿eh? Tú un poquito más, gracias. Pero un poco exagerando, pero así, ¿no? Pero yo creo que quienes tienen que hacerlo todos, quienes tienen que querer cambiar el mundo, son los chavales, son los adolescentes. Y ese mensaje sí que se lo mandaba, pero sin ser
sin condescendencia, es decir, muchas veces cuando los adultos los dirigimos con libros que tienen mensaje, que tienen contenido a los jóvenes, pecamos de excesivamente condescendientes, de excesivamente paternalistas, les decimos en lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo y os estáis equivocando y así no se hacen las cosas. Y eso no quería hacerlo yo para nada. De hecho, creo que uno de los mensajes que está implícito dentro del libro o en subtexto es: podemos equivocarnos, es que tenemos que equivocarnos, ¿no? O sea, no tenemos por qué tener la razón, que los adultos pensamos que por ser adultos tenemos razón, ¿no? Y creo que es equivocado. Y un poco era eso, pero para contar eso, para contar esa esperanza, para contar, decir, oye, va a ser jodido, pero nos tenemos los unos a los otros y vale la pena quizás intentar, ya no tanto luchar contra lo establecido, pero sí, pues, tejer otras formas de relacionarnos, ¿no? Aprovechar que estamos aquí. Hay que contar por qué, ¿no? Por qué razones. Y eso implica construir un mundo que es chungo, que es oscuro, que es feo, que es donde hay miseria, donde hay, pues eso, un poco de todo, justificar la necesidad de la esperanza, al fin y al cabo. Vale, y ahora te quiero hablar un poquito sobre la ciudad, ¿no? Que aunque no es que también es un protagonista más dentro de los 3 libros de Océano. Esta ciudad se llama Toxiciudad, pero ¿está basada en alguna ciudad real o no? Yo tengo mis teorías, pero no sé si serán ciertas o no y no sé si lo vas a decir. Va cuenta. A ver, en parte de la historia hay uno de los barrios que se llama El Raval. Aquí tiramos fácil para Barcelona, pero luego a los policías también se llaman los jabalís, que bajan los jabalís, ¿no? Como pudiera ser aquí con la montaña de Collserola, que los jabalís pues bajan a la ciudad, ¿no? Mi teoría es Barcelona, pero luego, claro, como el cómic original es en francés, ves los carteles en francés. Y digo, ostras, pues Barcelona en francés no me pega, pero mi teoría sería Barcelona o tirando para Francia o te diría París, pero... De hecho pero no tiene mar. Es un poti-poti de muchas ciudades. Hay cosas evidentemente basadas en Barcelona y hay cosas basadas en otra ciudad francesa, porque evidentemente también tengo en mente a los lectores de francófonos. Lo que hice una de las cosas que hice cuando empecé a trabajar en el proyecto de Océano fue jugar, entre comillas, porque no creo que sea el verbo que deba utilizar, pero es lo que hice. Hay una serie de webs fáciles de encontrar, hay unas cuantas, donde uno puede jugar a medir, bueno, ¿qué pasaría si la temperatura global subiese 2 grados? Y tú ves el nivel del mar hacia dónde llegaría, etcétera. Y fui buscando sitios donde poder colocar mi historia, o sea, si fuese una ciudad, ¿no?, que pudiese llegar el mar fácilmente o rápidamente, y fue Burdeos. Y de hecho en la costa del Atlántico, en las landas, muchos pueblos están empezando a construir diques. No son las murallas, evidentemente, que salen en el océano, porque eso es una exageración pues que creo que es propia del TVO. Hay que enseñar, ¿no?, hay un muro bien tocho, pero están haciendo diques como los que puede haber en los Países Bajos para empezar a protegerse del aumento del mar, porque ya es una realidad. Y claro, eso para mí fue como vale, ya, o sea, sé dónde mentalmente estoy ubicando mi historia. Evidentemente Barcelona también, o sea, seríamos afectados todo. Creo que Sabadell tendría playa rápidamente con los primeros pases del cambio climático. Sabadell de mar, yo siempre digo, pero no quise poner un nombre. Y si hay un nombre, es una deformación. En muchos de los carteles que salen en francés, como decías, pone d'eau, que es la mitad de Bordeaux, y que significa de agua, básicamente. Quien esté al tanto, pues lo podrá entender, va a atar cabos, y quien no, y no pasa nada, porque también pienso que es una historia que tiene que ser, déjame llamarlo, universal, o sea, que cualquiera pueda leerla y cualquiera pueda sentirse interpelado por esos eventos. No, de hecho, la amenaza del mar, si os fijáis en la parte de atrás de los cómics, tiene una correlación, ¿no? El nivel del mar va aumentando, ¿no? Los cómics ya nos avisan de esa amenaza de que el nivel va subiendo. Y ahora, a modo de curiosidad, te quería preguntar la diferencia entre el primer volumen y los otros dos, porque el primer volumen, si no me equivoco, es 100% tuyo, color incluido, sí. Pero en los otros dos
el color no lo has hecho tú. ¿A qué se debe esta decisión? El segundo y el tercero es de Isabena Comeras, compañera profesora de Joso Sabadell. Yo venía de muchos TVOs anteriores a Nociano, donde pintaba a mano. Mis TVOs eran a acuarela, a gouache, a pastel, con pinturitas y pincelitos. Y para mí este TVO era pintado en ordenador, de una manera muy simple, muy básica, sobre todo porque tiene cierto tipo de luces, de neones, de pues los hologramas que salen y esas cosas, esos efectos, y para mí eso funcionaba mejor para este TVO, pintarlo en digital con color simple, plano, donde los efectos fuesen los justos. También porque sé que el lector juvenil, y lo sé porque tengo en casa, que el lector juvenil le es igual el artisteo. O sea, lo que no, y lo veo porque mis chavales, mis críos, cuando leen manga, lo último que se fijan es en el dibujo, en el estilo de dibujo o en las cualidades que pueda tener el manga que estén leyendo. Acaban asimilándolo y acaban admirándolo. Pero no escogen un manga porque dicen un libro que dicen, oh, qué bien dibujado, qué dibujo más guapo, ni nada. Simplemente les entra la historia, les gustan los personajes, el rollo que tienen, las relaciones que hay, y luego ya entran en la historia y luego pues el dibujo viene con eso. Y en cierto modo, perder el tiempo que supone hacer un TVO para algo que era igual, que no iba a añadir absolutamente nada a la lectura de Nociano, fue una decisión muy temprana. ¿Qué pasa? Que como yo venía de pintar TVOs a mano, que es muy divertido, porque te entretienes, porque te lo pasas muy bien manchándote, pintar en un ordenador es aburridísimo. No tiene ninguna gracia, porque no estás pintando, estás como editando el color, o sea, eres un técnico, no tiene nada de artístico. Y me costó más del triple de lo que me costó escribir y dibujar el TVO, pintarlo. Fue un infierno interminable y me sentaba por la mañana porque lo dibujé todo. O sea, yo dibujé todo el TVO y luego lo pinté todo y era como, no, me sentaba mañana, buah, página 17, esto va a ser un horror. Y antes de acabarlo le dije a la editora, dije, mira, Logans, tengo que decirte algo, no quiero pintar. Voy a acabar el primero porque me he comprometido, pero voy a buscar a alguien que lo pinte. Y me dije, ¿lo buscas tú? Y dije, sí, ya me encargo yo, me es igual. Y se lo planteé a Isabena, ella decía, hostia, no sé si voy... De sobras, si no estoy haciendo nada especial, o sea, y de hecho te paso la peor parte, lo siento mucho, te voy a pagar también como haga falta porque sé lo que supone, pero o sea, descubrí que se puede hacer un dibujo en digital, vale, pero pintar un TV entero, o sea, admiración absoluta a los coloristas, o sea, pero absoluta, O sea, yo lo que sí que hice, Isabena tiene derechos de autor, percibe su parte de copias vendidas, porque dije, no, formas parte del equipo. Claro. No me esperaba esta respuesta, la verdad, Ahora queremos pasar a hablar también de Estela Signata, que en este caso dejamos atrás el cómic, nos centramos en libro, en novela. Y esto creo que lo explicas cada vez que se habla de esta saga, pero es que ¿cómo te lanzaste a la aventura de escribir 6 libros? Que en verdad tú dices que era solo uno, ¿no? Pero ¿cómo te lanzaste a la aventura y cómo conseguiste engañar a editores para que quisieran publicar una saga de 6 libros? Pues porque soy un inconsciente. No. Uno dice, hostia, no hay una saga de 6 libros de Space Opera en catalán. ¿Por qué? Pero es un inconsciente que sabe venderse muy bien, porque conseguiste... Bueno, yo creo que he tenido la suerte de ponerme en serio con esto de la literatura de ciencia ficción en un momento por lo menos agradable. O sea, me refiero, donde hay posibilidades y donde hay editoriales que se pueden permitir el lujo de hacer locuras. Cuando yo empecé a escribir Las máquinas del caos, una de las cosas que pensaba era, no tengo ni idea si esto se va a llegar a publicar, era para mí, y otra es, ¿quién va a publicar esto? Sí que había en ese momento, estoy hablando de finales del 18, principios del 2019, yo pensaba,
¿quién demonios va a publicar una novela cyberpunk que básicamente tiene las primeras 80 páginas, son hostias solo, únicamente, como si fuese esto la jungla de cristal? ¿Quién demonios va a publicar esto? Porque no había nadie, o sea, había editoriales que publicaban género fantástico, pero como una cosa más de reflexión, de especulación, de una cosa más académica, más normal. Y tuve la suerte de que cuando la tuve acabada existían un par o tres de editoriales nuevas que eran capaces de absorber este tipo de propuestas. Y dije, por una vez en la vida estoy en el momento adecuado, con el proyecto adecuado en las manos, y fue muy fácil. Cuando Maimés publicó Las máquinas del caos, en cierto momento, cuando yo ya tenía claro que no era una broma de cámara oculta, ¿sabes? De no, sorpresa, les dije, estoy haciendo otra cosa. Y, ¿qué haces? Space Opera. ¡Oh, qué guay! Porque no hay mucha Space Opera en catalán. Ya. Sí. ¿Y qué va a ser? Porque en ese momento era una trilogía, pero una trilogía de 3 libros de 700 páginas. Dijeron, vale, bueno, habrá que leerlo primero y ver si se puede, si no se puede. Y ahí dije yo, uy, al igual habrá que proponerlo de otra manera. O sea, que uno aprende también a proponer. Y les dije al cabo de un tiempo, dije, oye, mira, os mando la propuesta, pero ya no son 3 libros, son 6 libros, porque creo que es mejor para vosotros, es menos arriesgado. Más que nada porque no es... O sea, lo que puede suponer sacar un libro de 700 páginas, corregirlo, las varias correcciones, porque hay 2, 3 correcciones de cada libro, ilustrar la cubierta, imprimirlo, sacarlo al mercado, puede acabar siendo un suicidio. Para la editorial, porque tienes que sacar un libro de un autor que es prácticamente desconocido como yo a un precio exagerado, ¿quién lo va a comprar? Y por otro lado es un suicidio para mí, porque si me lo pongo difícil no voy a poder acabar esta historia. Se entusiasmaron con la propuesta. Cuando leyeran, les pasé los 2 primeros libros, Els confins i la tenebra y Desde sempre fins a l'infinit, y la mitad y lo que es el tercero, La síndrome de Solterra, que eran en el original eran 1 libro y medio, y aquí eran 3 libros. Y les gustó mucho, les pasé el argumento hasta el final, es decir, ellos saben hacia dónde voy, lo que voy a contar, en unas líneas muy generales, y dijeron, vamos a ello. O sea, yo creo que se dijeron, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Sí, no, porque hay que reconocer que tanto Sergio como Judit también son un poco inconscientes, igual que tú. Sí, ahí os entendisteis bien. Claro, pues ellos se han puesto la chapita de somos frikis, pues venga, va. A pechugar con ellos. Te queremos preguntar un poquito de cuáles son las inspiraciones para crear Estela Signata. Si es que las hay. Sí, claro, sí. Hay muchas. Y no necesariamente todas provienen ni de la ciencia ficción ni específicamente de la space opera, aunque sí. O sea, en coña siempre digo que mi religión es Jedi. O sea, no, yo he crecido con la Guerra de las Galaxias, y para mí muchas cosas que significan algo en mi vida o son modelo incluso de cómo tiene que ser una amistad. Si analizamos a brocha gorda, pues es mi referencia, es un poco mi Biblia, ¿no? Donde he sacado muchos significados y mucho sentido de la vida. Y sí que puede parecer estúpido e infantil, pero es así. Yo de Star Wars y de Bola de Drag y del Señor de los Anillos, pues es lo que me ha amado y es lo que ha configurado ciertos aspectos de mi persona. O sea que Star Wars está claro que está ahí, Dune está ahí, Battlestar Galactica, las 2 están ahí, The Expanse está ahí, cualquier cosa que haya hecho Cameron Harley está ahí. Es que hay mogollón, o sea, realmente no acabaría. Ahí está el Traveler, el juego de rol también está ahí, o sea, hay un infinital de cosas. Está Perdidos. Creo que es en el primero o en el segundo, la cita de inicio es una cita de un episodio de Lost. Soy mega fan de Lost, y esta manera de trabajar los personajes, del cliffhanger, pues también viene de ahí. Akira está ahí. Decía
creo que era Godard, que decía que el cine para él era una chica con una pistola. Para mí la ciencia ficción es una chica con poderes, básicamente. Y esto está en Las máquinas del caos, está en cierto modo en Océano y está en Stella Signata, sin lugar a dudas. Al principio nos has dicho que tú tienes un proyecto y lo visualizas en el formato. Pero si consigues los archivos de la custodia, que son unos libritos extras que viene con cada libro, en algunos encontramos parte de cómic. Entonces, tú debes ser muy visual a la hora de también de escribir, ya lo has dicho con Las máquinas del caos, ¿no? Y ¿te pasa toda la historia en imágenes por la cabeza cuando escribes? ¿Y cuántas libretas debes tener solo de bocetos de Stella Signata? Mogollón de libretas, o sea, libretas y hojas, uso hojas grandes DIN A3 para hacerme cronogramas, mapas, bocetos para organizar las ideas y eso. Soy muy visual. Ahora voy a hacer una cosa que a mi pareja, a Marta, no le gusta nada, no está aquí por suerte. Recuerda que esto se ve en streaming, ¿eh? Se retransmite, claro. No, yo voy a hacer que no lo escuche, pero bueno, está harta de oírme contar esto. Ella tiene una condición que se llama fantasia. No genera imágenes mentales. Es científica, lo entiendo, ¿eh? O sea, no genera imágenes mentales. Yo no sé cómo piensa. O sea, está claro que piensa y es mucho más lista que yo porque tiene 3 carreras. Pero no sé cómo piensa. Debe pensar en atributos o en listas de... No tengo ni idea. Pero ella es al revés. O sea, proyecto mi pantalla mental... proyecta cosas súper vívidas, súper presentes y que puedo mover, o sea, puedo proyectar aquí delante mío. No lo veo así, es una cosa mucho más abstracta, pero puedo proyectar una persona, un escenario, un elemento, una nave espacial, me es igual lo que el chorro de mi cerebro se proponga proyectar, y lo puedo mover y puedo observarlo y puedo jugar con ello. Y para mí, cuando escribo, parto de esas imágenes. De esas imágenes que aparecen en mi mente y que quiero explorar muchas veces. Stella Signata, por ejemplo, tengo muy claro de dónde, o sea, el germen visual del que nace, que es, yo no conduzco, como digo, yo soy tonto, yo no conduzco, conduce mi mujer. Yo voy de copiloto, y copiloto hago 2 cosas, que es mirar el paisaje, poner música, y hago eso también no sé si lo hacéis, de correr por la ventana, señorito que corre por la ventana, pues, y miro el paisaje, evidentemente, y cuando vamos de vacaciones al Pallars, pues en verano son campos de cereal y muchas veces hay maquinaria. Y si es de noche, pues ves lucecitas que en movimiento, están las segadoras, y eso estimula mi imaginación, y digo, ¿y si en lugar de simplemente ser una comarca que está dedicada al cereal fuese un planeta entero? Hostia, y esto no sería una máquina agrícola, pues cualquiera, un tractor, sino sería un cachivache, ¿sabes? Gigante, y habría una estación ahí, y luego veríamos las lucecitas orbitales, y me imagino una nave bajando a la superficie del planeta, y empiezo a imaginarme quién va dentro de la nave, ¿no? Y está esta chica que está llorando, ¿por qué está llorando? ¿No? Y voy tirando del hilo. Normalmente lo que hago es escribir así, simplemente voy explorando con un machete, cortando, ¿no? lo que me encuentro, y voy construyendo una historia que evidentemente luego tengo que reescribir para dar una coherencia global, ¿eh? Así escribí Las máquinas del caos, fue a chorro. Escribo la historia, luego ato los cabos, busco una coherencia, pues cambio lo que haga falta y tengo el libro acabado. Con Stella Signata partí de esta imagen justamente del campo de cereal, del planeta, de la nave espacial, de la chica llorando. Simplemente que cuando llegué a la chica llorando y empecé a decir, bueno, sí, claro, la acaban de echar de la academia militar porque pues se ha muerto su colega y la acusan a ella, ¿no? Y bueno, yo no sé de dónde sale eso, pero mi cerebro está ahí. Y dije, uy, no, esto es más gordo, esto no puedo improvisarlo, esto necesito empezar a plantearlo, a estructurarlo, porque es muy largo. Ahí me di cuenta de que tenía una historia muy, muy larga, muy tocha, y donde empecé a llenar libretas de escritos y de dibujos. Porque en Las máquinas del caos me obligué a mantener al Ricard dibujante de lado. No quería que interviniese de manera
forzada. En cambio, en Stella Signata, que ya tenía más controlado el ejercicio de la escribición, me di el lujo de dibujar, de hacer bocetos de los personajes, de las naves, y luego en cierto momento, pues desde la editorial me dijeron, cuando sacamos los archivos, para llegar a la pregunta, me dijeron, ¿no te gustaría hacer algún cómic de esto, de este universo? Y dije, sí, bueno, pues voy a hacer pequeñas historias de anécdotas que están mencionadas en el interior para poderlas desarrollar, y me doy estos placeres. Esto está muy bien, pequeños placeres. Y bueno, nos hubiera gustado hacerte varias preguntas más y que el público también te pudiera hacer alguna, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que darte las gracias por prestarte a ser entrevistado por nosotros. A los que estáis aquí, si no habéis leído a Ricard, hacedlo. Si ya lo hacéis, seguid haciéndolo. Y si alguien se anima también a escuchar con nosotros, Lectores Anónimos, pues por supuesto también estaremos agradecidos. Muchas gracias. Gracias.